Hola, bienvenidos a una nueva entrega de este curso Excel 2010 avanzado en el que nos encontramos viendo el tema de las macros. Es la cuarta entrega ya correspondiente a este tema. Vimos en el vídeo anterior de las macros pues cómo ejecutar una macro, cómo grabar una macro para que haga un filtro avanzado, por ejemplo, que son un montón de pasos, no es complicado, pero son un montón de pasos. Luego entonces una tarea ideal para automatizarlo en una macro. Y vimos cómo guardar la macro en este libro, ya que era una macro que no tenía sentido en guardarlo en el libro de macros personal porque no necesito que esté disponible en cualquier libro, solamente en este que es en el que tenemos la base de datos artículos, ¿no? Vimos también cómo asignar esas 4 macros que llegamos a grabar a 4 botones de formulario, concretamente 4 botones de comando, ¿no? Entonces, había un botón que ejecutaba la macro borrar, que borraba los registros filtrados, había otra macro que mostraba los artículos americanos, los españoles y los italianos. Sin embargo, en la macro que ejecutaba los artículos americanos cometimos un error. Si yo ahora pulso en el botón USA para que en la hoja resultados me muestre los artículos americanos, vemos que nos sale este error. Y este error es debido a que no encuentra la hoja de criterios. Es decir, el filtro avanzado en uno de sus pasos lo que hace es ir a la hoja de criterios y mirar cuáles son los criterios que aparecen en esa hoja para poder filtrar, ¿no? La macro USA se grabó en su momento con la hoja de criterios visible. Sin embargo, ahora mismo está invisible la hoja de criterios. Han cambiado las condiciones. Ya sabéis que la grabadora de macros repite paso a paso todo lo que tú hagas. Si grabas la macro con la hoja de criterios visible y luego cuando la vas a ejecutar está invisible, las condiciones no son las mismas y da un error ya que no encuentra porque esperaba que estuviera ahí la hoja de criterios, ¿no? ¿Forma de solucionar este error? Bueno, pues hay dos formas de solucionarlo. Uno es entrando en el editor VBA y programar. Y la otra, si no sabemos programar, es borrar la macro y volverla a grabar. Con el mismo nombre, a ser posible, para que el botón encuentre esa macro. Entonces, si quisiéramos corregir la macro programando, algo que no entra en el ámbito de este curso, porque para eso estoy haciendo un curso de programación en VBA Excel en paralelo a este, luego entonces en este curso no lo voy a ver, pues habría que hacer lo siguiente. Pulsamos en el botón, vemos que nos sale la ventana de error en tiempo de ejecución. En ese caso tendríamos que pulsar el botón de depurar. Si pulsáis en el botón de depurar, se nos abre el editor de VBA y nos muestra la línea que está generando ese error. Nos la subraya en amarillo. ¿Y qué línea es? Pues esta que vemos ahí. Concretamente, aunque no sepamos VBA, creo que es bastante intuitivo ver cuál es el error. El error es que está intentando seleccionar la hoja criterios, pero como la tengo oculta, es como si no existiera esa hoja. Entonces no puede seleccionar la hoja de criterios porque para él ahora mismo es como si no existiera, ¿no? Ahí es donde está el error. ¿Cómo podríamos solucionar ese error programando en VBA? Pues agregando justo encima de esta línea, una línea más arriba, pues por ejemplo aquí, agregando una línea de código VBA que seleccione, mejor dicho, que muestre, que haga visible la hoja, criterios, antes de seleccionarla. Y con eso quedaría solventado. Pero, como digo, no se trata de un curso de VBA, sino que tenemos que apañárnoslas sin programar ni una línea de código. Entonces, si habéis entrado en el editor, la forma de salir es pulsar el botón del stop que tenemos aquí arriba en el editor de VBA para que nos quite el error en tiempo de ejecución. Después cerramos el editor en su correspondiente X roja arriba de la derecha y, como digo, lo que hay que hacer es eliminar la macro y volverla a grabar. Entonces nos vamos a la pestaña programador. Dentro de programador pulsamos el botón macros para que nos salga una lista con todas las macros que tenemos hechas hasta ahora. Seleccionamos la macro USA, que es la que está generando el error, y pulsamos en el botón de eliminar. ¿Desea eliminar la macro? Sí. Y ahora pues lo que hay que hacer es volverla a grabar, pero ojo, asegurándonos de que partimos de las condiciones iniciales correctas, es decir, de que empezamos la grabación con la hoja de criterios oculta, para que no vuelva a pasar este error. De esta forma, cuando pongamos a grabar la macro, lo primero que haremos será mostrar la hoja criterios y esa será la primera línea de código, el primer paso que ejecute nuestra macro. Bien, pues vamos allá. Nos vamos a la pestaña programador, grabar macro,
A la macro la voy a llamar USA. Cuando hagáis esto, cuando eliminéis una macro que tenéis asignado a un botón y la volváis a crear, intentar darle el mismo nombre que tenía. Esto nos va a evitar tener que pulsar el botón derecho sobre el botón USA y decirle asignar macro. Si la llamas igual, ese paso lo puedes omitir, porque él va a buscar, me refiero al botón, va a buscar una macro que se llama USA. Y le da igual si la has hecho 8 veces o si la has hecho una. Va a buscar esa macro. Luego entonces, llamándola así, pues todo perfecto. Le decimos que la guarde en este libro, aceptamos, y una vez que nos está grabando, fijaros en el botón de detener grabación de la cinta de opciones y en la barra de estado, una vez que nos está grabando, lo primero es mostrar la hoja de criterios. Y una vez que tenemos la hoja de criterios en pantalla, lo suyo sería poner el criterio correcto, país de origen USA, y ahora volvemos otra vez a la hoja resultados y empezamos a realizar el filtro avanzado. Pero todos esos pasos ya los tengo hechos, que son los que generaban el error anterior. Bueno, pues nos vamos a la pestaña Datos, Avanzadas, activamos Copiar a otro lugar, rango de la lista, pues la base de datos artículos entera, como siempre. Rango de criterios, pues la zona de criterios, la cabecera con su línea de criterios. Copiar a hoja resultados, celda E8. Aceptamos y aquí están los artículos americanos. Siguiente paso, que no se nos olvide, ocultar la hoja con la macro todavía grabándonos, porque las otras macros también empiezan con la hoja de criterios oculta. Si yo la muestro, pues quizás nos pueda dar un error, ¿no? Luego entonces, botón derecho sobre la hoja de criterios, ocultar, y ahora ya sí, detenemos la grabación y se supone que ahora ya nos funcionaría. Bueno, voy a borrar los resultados, perfecto. Y una vez que hemos borrado los resultados, pues vamos a ver si esto funciona. Entonces le digo USA, y aquí están los artículos americanos, borro. Le digo España, y aquí están los artículos españoles, borro. Italia, los italianos, borro. USA, borro. España, borro. Italia, borro. USA. Bueno, pues parece ser que funciona. Bueno, pues esta sería la forma. Elimina la macro, vuélvela a crear. Si abrimos el editor de VBA con Alt F11, pulsando las teclas Alt F11, las dos a la vez, abrís el editor. En el editor, pues aseguraos de que estáis en la ventana de proyectos. Ya digo que no es un curso de VBA, pero bueno, para ver el código que ha generado no está mal. Digo, aseguraos en el explorador de proyectos que estáis en el proyecto correspondiente al libro artículos, dentro de la carpeta módulos y dentro de módulos en módulo 1. Tenéis que llegar hasta ahí, hacer doble clic, con lo cual sale el código de todas las macros que habéis grabado hasta ahora. Si busco la macro USA, pues como podéis observar, el código no tiene nada que ver con el que había antes, y fijaros que el código empieza por seleccionar la hoja resultados, pero justo después muestra la hoja de criterios con esa línea. Esa línea de código es la que faltaba anteriormente, ¿no? Entonces, lo que está haciendo con esta línea de código es la hoja de criterios, sits criterios, punto visible, igual a true, true verdad, valor booleano, ¿no? Es decir, muéstrame la hoja de criterios, en definitiva. Y este código funciona perfectamente. Bueno, perfecto. Pero, si os dais cuenta, para ejecutar estas macros, yo pulso el botón correspondiente y me la muestra, después le doy a borrar, después pulso en España y me lo muestra, pero le doy a borrar, después le doy a Italia, me lo muestra y le doy a borrar. ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, muestro los americanos, pero en vez de darle al botón de borrar, le doy al botón de España inmediatamente después? Pues que no nos lo muestra, ¿no? Hace como una especie de amago, hace una cosa extraña, pero no están los artículos españoles. Y si ahora, sin darle a borrar, le digo que me muestre los italianos, pues lo mismo, no me muestra los italianos, ¿no? Entonces, esto puede ser un problema, porque estamos obligando al usuario a que pulse siempre el botón de borrar para que la macro ya se realice correctamente, pero si no le damos al botón de borrar y le damos a otra, pues parece ser que es como si estuviera siempre la primera que hemos ejecutado, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? De varias formas. Con lo que sabemos hasta ahora, sin necesidad de programar, la única manera de solucionar esto sería rehacer de nuevo las macros. Pero mientras nos están grabando las macros, como primera acción de cada macro, lo que habría que hacer es decirle a la macro que nos borre el rango de celdas. Es decir,
si nosotros estuviéramos grabando la macro España, por ejemplo, la primera acción de esta macro España tendría que ser bórrame lo que pueda haber en ese rango, ¿no? Y de esa manera, haciendo lo mismo con el resto de las macros, podríamos solucionar el problema para que funcionara de esta forma. Y luego también dejar el botón de borrar por si el usuario quiere borrar desde el botón. Pero ya digo, la única manera de solucionarlo ahora mismo sería esa, borrar las macros y volverlas a hacer. Y ya que estamos, si queremos que eso funcione así, quizás sería buena idea, en vez de utilizar como control de formulario los botones de comando, pues tenemos en la pestaña programador botón insertar los botones de opción, que en este caso pues son mucho más útiles. Los botones de opción son las típicas casillas redondas que se activan y se desactivan. Entonces, vendría muy bien tener un botón de opción para USA, otro para España, otro para Italia, ¿no? Para ir pulsando en esas casillas y que se vayan filtrando los registros y además que se vayan desactivando las casillas anteriores, ¿no? Vamos a hacerlo de esta forma y así avanzamos un poco más. Vamos a rehacer las macros, pero además de rehacer las macros vamos a cambiar los botones. Entonces, primero, ¿cómo podemos eliminar botones de comando que tengamos en nuestra hoja de cálculo? Pues tan sencillo como pulsar con el botón derecho sobre el botón y una vez que hemos pulsado con el botón derecho, pulsamos fuera en cualquier celda libre. Fijaros cómo el botón queda seleccionado y si ahora pulsamos la tecla suprimir del teclado, pues el botón se va. Ojo que se va el botón, pero no la macro. Lo mismo con el de España, lo mismo con el de Italia. Botón derecho, después pulsamos en una celda cualquiera, le damos al botón de suprimir y se va. Y dejo solamente el de borrar. Y fijaros que si yo ahora me voy al botón de macros y le digo que me muestre una lista con las macros siguen estando. España, Italia, USA. Lo único que hemos hecho ha sido eliminar el botón. Bueno, más pasos. Hemos visto que las macros que tenemos hechas para lo que vamos a hacer ahora no nos valen. Luego entonces hay que repetirlas. Hay que repetir la grabación, pero como primer paso de la macro hay que decirle que nos borre el rango de celdas que pudiera haber desde E8. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vuelvo a abrir la lista de las macros pulsando en el botón macros. Como no me valen, voy a eliminar macro España. Voy a eliminar, por cierto, no se pueden eliminar varias a la vez con la tecla control ni nada. Por desgracia hay que ir a una desde esta ventana. Todo esto sería mucho más sencillo si programaras en Visual Basic, pero como es el curso, lo tenemos que hacer así. Una vez que hemos eliminado las macros, pues vamos a hacer la primera macro que nos muestre los artículos americanos, ¿no? Luego entonces me voy a la pestaña programador, grabar macro, la llamamos USA, que la guarde en este libro, aceptamos. Primer paso quizás sería seleccionar un amplio rango de celdas, que va a ser donde me guarde los resultados, ¿verdad? Y decirle que los borre. Luego entonces inicio, borrar todo. Bueno, siguiente paso es mostrar la hoja de criterios. Luego entonces botón derecho mostrar criterios. Siguiente paso es establecer el criterio, que ya venía escrito, pero no sabemos cuando ejecutemos otra macro diferente si vamos a tener escrito USA o no. Luego entonces me aseguro escribiéndolo yo. Siguiente paso, me voy a la hoja de resultados y empiezo con el filtro avanzado. Bueno, pues me voy a la pestaña Datos, Avanzadas, copiar a otro lugar, rango de la lista, seleccionamos la base de datos entera, rango de criterios, pues seleccionamos la zona de criterio con su criterio, copiará, pues me lo copias a partir de la celda E8 y aquí tenemos pues los criterios, ¿verdad? Perfecto. Oculto la hoja de criterios, botón derecho sobre criterios, ocultar y detengo la grabación. Luego entonces esta macro, la macro USA, ya está. Perfecto. Vamos con la siguiente macro. Entonces la siguiente macro, me voy a la pestaña programador, grabar macro, a esta la voy a llamar España, que me la guarde en este libro, aceptamos. Primer paso, seleccionar un rango de celdas amplio y que nos borre lo que pueda haber en esas celdas. Después mostramos la hoja de criterios. Establecemos el criterio correcto, que en este caso va a ser España. Volvemos a la hoja de resultados y empezamos a realizar el filtro avanzado. Datos avanzadas, copiar a otro lugar, rango de la lista, pues la hoja artículos, pero bien seleccionada, no me quiero dejar ni una fila de más ni de menos. Rango de criterios, pues
Nos vamos a la hoja de criterios y seleccionamos la cabecera con su criterio. Copiar a, pues le decimos a partir de la celda de 8, aceptamos y aquí están los artículos españoles. Oculto la hoja de criterios y detengo la grabación. Ya tengo la macro España. Siguiente, la de Italia. Grabar macro, Italia. La guardo en este libro, aceptamos. Primer paso, seleccionar un rango amplio de celdas. Inicio, borrar todo. Mostramos la hoja de criterios. Voy un poco rápido porque es siempre lo mismo. Establecemos el criterio correcto. Me voy a la hoja resultados y empezamos a hacer el filtro avanzado. Luego entonces copiar a otro lugar, rango de la lista. Seleccionamos la base de datos entera. Rango de criterios, vamos a la hoja de criterios, la cabecera con su línea de criterio. Y copiará, pues a partir de la celda E8, aceptamos, aquí están los italianos. Oculto la hoja de criterios y detengo la grabación. Vale. Esta macro, la macro de borrar, como yo no la eliminé en su momento, debería de seguir haciendo su trabajo y lo hace. Perfecto, pues ya tengo todas las macros. Ahora, siguiente paso sería agregar estos controles de los que hablaba hace un instante, que son botones de opción para ejecutar cada una de las macros. ¿Cómo hacemos eso? Pues nos vamos a la pestaña programador, botón insertar y nos centramos en esta ocasión en este control de aquí, que son los botones de opción. Bueno, pues vamos a ello. Pinchamos en uno y hacemos un clic, no hace falta arrastrar, en la zona de la hoja donde quiero que aparezca. ¿Qué es lo que hace? Pues como podéis observar, es la típica casilla donde pinchas y se activa y pone como texto botón de opción. Lo primero sería borrar ese texto que pone botón de opción. A ver si somos capaces, simplemente hay que seleccionarlo y poner, por ejemplo, USA. Y después, pulsar con el botón derecho. Ojo, no lo hagas sobre el texto, hazlo, por ejemplo, pues sobre la línea que rodea al control. Botón derecho y hay que darle a asignar macro. Si observáis, aparece como desactivado. Bueno, pues esto ocurre a veces porque hay que pinchar fuera y volver a seleccionar con el botón derecho. Ahora veis cómo parece activado, ¿no? Asignar macro. ¿Qué macro quiero asignar? Pues USA. Y aceptamos. Muy bien, pues ese ya se supone que está. Siguiente, pues lo mismo. Otra vez el mismo control, hacemos un clic, borramos y le decimos España. Pinchamos fuera, botón derecho, asignar macro, España. Y agregamos un tercer y último botón. Ahora después los centro. Este sería para el de Italia. Bueno, pues Italia, botón derecho, asignar macro, Italia, aceptar. ¿Cómo los puedo alinear? Bueno, pues si pulsas con el derecho, por ejemplo, aquí en USA, y luego te pones sobre la línea, arrastrando con el izquierdo, esto requiere un poquito de práctica, pues se puede alinear más o menos, ¿no? Más cosas que se pueden hacer. Se le puede cambiar un poquito el formato para que aparezcan con un poquito de relieve. Esto se consigue con botón derecho sobre el control, formato de control. Y aquí había una opción, a ver si la encuentro, colores y líneas, tamaño, se puede modificar muchas cosas. Pero había una en concreto que era lo del relieve. Esto es sombreado 3D. Un sombreado 3D. También se le puede decir si por defecto está activado o sin activar. Bueno, pues le voy a dar un sombreado. La diferencia está en que le da a la casilla como una especie de relieve, ¿no? Es muy sutil, pero bueno, queda un poco mejor. Formato de control, sombreado 3D. Formato de control, sombreado 3D. Y ahora, bueno, pues lo que tenemos que hacer es comprobar a ver si esto funciona. Entonces voy a pulsar en el botón de uso. A ver. Y no aparecen los de USA. Bueno, esto es que la macro, esto ocurre a veces, ¿eh? Y aquí ya no queda más remedio que programar. Ahora después lo solucionaremos. Vamos a ver si funcionan los otros dos. Borrar. España tampoco. Borrar. Italia sí, pero es el único que nos funciona. Bueno, ¿dónde está el error? El error creo que está en que muestra o hace visible la hoja de criterios, pero la macro no la selecciona. Bueno, pues no queda más remedio que programar en este tipo de errores porque vemos, esto pasará en ocasiones con aquellas macros que sean un poco complejas al utilizar la grabadora. La grabadora no siempre reproduce fielmente lo que haces, ¿no? Esto es así. ¿Cómo se puede solucionar? Pues abrimos el editor de VBA y os digo dónde puede estar el error. Vamos al módulo 1, que es donde tenemos todas nuestras macros. Perfecto. Entonces, esta es la de borrar.
Esta es la de USA. Entonces vamos a ver qué ocurre. Lo primero que hace es seleccionar el rango de celdas grande, ¿verdad? Y borrar todo ese rango de celdas. Después selecciona la celda E8. Después selecciona la hoja resultados. Hace visible la hoja de criterios, sin embargo, después de hacerla visible no la selecciona, ¿no? Con lo cual escribe el criterio en la celda D2 de la hoja seleccionada que es resultados. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues agregar aquí debajo una línea. Esto, por desgracia, la grabadora no lo hace bien, con lo cual, al meterte en estas cosas, casi se hace imprescindible saber programar. Decirle que nos seleccione también la hoja de criterios. Y ya que estamos, pues esto habrá que hacerlo también con las otras. Entonces, Control C en esta línea que acabo de agregar. Y en la macro de España, pues también la pego. Y en la de Italia, pues también la pego, ¿no? Guardamos cambios pulsando en el disquete. Y bueno, no quería meterme en código VBA, pero al final me he visto obligado a hacerlo porque, por desgracia, la grabadora de macros no siempre realiza fielmente lo que le decimos, ¿no? Esto de aquí, que es el criterio en la hoja errónea, lo elimino y vamos a ver ahora si funciona. USA, ahora sí, los americanos, España, los españoles, Italia, los italianos, y puedo jugar todo lo que me apetezca, que siempre lo hará bien, ¿no? Fijaros también que estos botones de opciones tienen la característica de que cuando pulsas uno se desactivan los otros. Por eso quería utilizar este tipo de control, porque para este caso viene perfecto, ¿no? Es decir, pulsas en USA y se desactivan los que pudieran estar activados. Ahora cuando pulse en España se desactiva USA y se activa España y me muestra los españoles. Y también puedo seguir borrando desde este botón de comando que tenemos aquí a la derecha grande. Incluso ahora lo podríamos acercar un poco, sería lo suyo. Aquí. Bueno, pues ya hemos realizado las macros, hemos tenido que modificar un poco el código, pero bueno, también ha venido bien para que veáis que se puede modificar el código generado por la grabadora cuando la grabadora no hace exactamente lo que queremos y ahora está perfecto, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí este vídeo de macros, espero que os haya gustado y os invito a la próxima entrega de este curso Excel avanzado. Hasta entonces, que os vaya bien.